que veían esto como algo que había que dejarlo oxidar para ustedes, tracalá de amigos honorables, exfuncionarios de gobierno, para ustedes. Okay, vamos y a saludar. qué bien que el Ministerio de Turismo y ahora que está siendo administrado por la alcaldía allá en Alusí hayan revivido este trayecto. Bueno, pasamos de esos nombres no tan agradables a saludar a gente agradable de verdad. Caramba. Son Anderson Boscán y Mónica Velázquez, que están en vivo desde un lugar seguro en este mundo. Buenas noches, chicos. Muchas gracias por hacer espacio en este domingo para nosotros. Un abrazo y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto acompañarlos esta noche y un saludo para su audiencia. El gusto es nuestro. ¿Cómo están? ¿Qué tal Canadá? ¿Clima decente, tranquilo? Mira, el clima está en su mejor momento. Yo hoy día salí a pasear por un laguito y le dije a Anderson, quiero broncearme. Me encanta cómo está ahora en verano Canadá. Después de una temporada de frío, ¿ah? Pacheco bravísimo, pues, ¿no? Cuando dicen clima decente, ¿de cuántos grados estamos hablando? No, hoy ya estamos hablando de 31, 32 grados. Puta, está lindo eso, muchachos. Buenas noches, ¿cómo han estado? ¿Cómo han estado? ¿Qué ha habido, chicos? ¿Cómo han estado? Oigan, de verdad, solamente porque aquí antes parados un domingo en la noche camillando, porque lo que hacemos a esta hora es dormir y ver series. Descansar, sí. Claro. Sí, no, disculpen. Y estar en primer mundo, qué rico eso, hombre, qué rico eso. Oiga, antes de meternos ya mismo escuchan una sirena por aquí, es la sirena del barrio cuando ven a alguien. Sí, claro. Me imagino que a ustedes no les pasa, pero... En cambio, por acá ya mismo pasa el Urbaceo, así que viene con la canción. Eso es otra cuestión. Oigan, chicos, hablando de esos sonidos y antes de meternos en temas un poquito densos, uno puede ser muy general al consultarles esto y hasta medio doloroso, pero ¿cómo están? ¿Cómo están realmente? ¿Qué les ha hecho bien esto y qué es lo que les atormenta todos los días? Porque esta semana causó bastante roncha lo que su compañero dijo, ¿no? Lo que dijo Luis Eduardo Vivanco. Eso, me arrepiento de lo del Gran Padrino porque me costó esto y esto. Sí. Y ustedes están allá justamente en gran parte, por ese tema de la investigación. Se los pregunto de manera frontal. ¿Cómo están? Bueno, hay días que tú dices, me levanto y agradezco, estoy con vida y lo principal, ¿no? Lo primordial es que estás con tu familia. Eso yo creo que no tiene precio, pero de allí sí hay días que tú extrañas a tu país, ves lo que está sucediendo allá y sientes mucha impotencia, porque aparte de todo lo que nosotros publicamos, investigamos, no es lo mismo estar fuera que estar allá, ¿no? Tener estas reuniones con fuentes, poder de alguna manera visibilizar lo que realmente está ocurriendo. Sí, yo creo que todo es según el día. Hoy es un gran día para esa pregunta, porque hoy venimos del lago Ontario y estuvimos tirando piedritas al lago 3 horas y tomamos calorcito y estuvimos en familia un rato bonito. Pero ayer era un día terrible, por ejemplo, para esa pregunta. Estaba con algo de presión porque es que hay una realidad. Yo me adapto a donde sea y la Moni igual que yo y creo que nuestras hijas aún más. O sea, tú nos lanzas mañana en Arabia Saudita y nos vamos a adaptar y vamos a hacer vida allá. Pero la verdad es que ser una persona en exilio es muy distinto a ser un migrante. Ambas son jodidas porque ambas extrañan sus raíces, sus amigos, su comida, lo que quieras. Todo. Pero hay una cosa que tenemos nosotros que no tienen los migrantes, que es que nosotros no queríamos venirnos. Claro. O sea, nada en los planes de nuestra vida daba por abandonar el Ecuador. Nada. Tenemos un bello hogar en Ecuador que nos espera, una hermosa biblioteca que extrañamos, nuestra empresa, nuestro trabajo, todo está en Ecuador. Todo, dependemos de Ecuador. Entonces, claro, estar fuera del Ecuador a la fuerza, eso es lo que te jode un poco.
Sí, yo Claro. creo que también esto de salir de tu país rápidamente, guardar toda tu vida en 2 maletas. Mis hijas me reclaman mis juguetes, mamá, ¿cuándo regresamos? O conversan con amiguitos y me están preguntando cuándo volvemos. Entonces, Ujú. es muy difícil responder eso de allí. Y la Y pregunta, también, Mónica, ujú, la pregunta sería, y se lo pregunto a los dos, sí. ¿creen lo mismo que Luis Eduardo? La verdad es que yo tengo otro criterio. Yo pienso que sí valió la pena. Luis Eduardo está muy decepcionado, arrepentido, porque nos cambió la vida a todos. Pero Claro. yo creo que aportamos por lo menos un poquito, un granito de arena para que se evidencie todo lo podrido que estaba en Ecuador. Claro, hay un elemento clave en lo que mencionaron, que es el hecho de no haberlo hecho por voluntad propia. Es decir, no es que estaban planificando en un futuro migrar y hacer una vida afuera, sino que básicamente fueron arrancados de lo que ya era su país, ¿no? Y creo que Sí. eso es lo que hace más difícil todo. Pero otro punto interesante es que igual se lo preguntaba a Anderson la otra vez que hablamos acá. Y sí ha habido tranquilidad ahora, ¿no? O sea, sí se sienten más tranquilos. Sí, no, largamente más tranquilo. O sea, aquí la seguridad no es algo que tú te paras a pensar. Es increíble cómo cambian las prioridades de la vida y yo creo que nunca dejaremos de hablar de eso con la experiencia que arrastramos y los traumas que arrastramos. Pero hoy, por ejemplo, estamos en un espacio del lago Ontario que es muy parecido al estero Salado, o sea, que está detrás de unos árboles. Entonces tú no lo ves, sino que tienes que meterte por debajo de los árboles para llegar. Y claro, y tú no ves nada y de pronto te metes y ves un montón de familias a lo largo de la orilla del lago. Decía, o sea, ¿por qué no podríamos hacer esto en Ecuador? Tenemos Sí. largas veces mejores lugares, pero nadie iría con su familia a Mejores. esta vaina porque te levantan a los 20 minutos. Y mira, Igual ha de oler diferente al estero salado, ¿no? Sí, claro, sí, claro, por eso supuesto, sí. por supuesto. Pero me hizo recordar tanto lo que ustedes acaban de preguntar, porque mis hijas me dicen, mamá, mira, estos arbolitos se parece a Mindo. Y Sí. siempre tienen en su cabeza, Sí, mi ah, hija siempre, mira, tenemos un bosque comparar atrás de Ecuador, casa y ella Ecuador. dice, vamos por el camino de Mindo. O sea, tienen muy presente Ecuador. Sí, 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 claro que sí. Ecuador es una cosa, no se arranca. Uno es se va del hermoso. Ecuador, pero el Ecuador no se va de uno. Está bien. Perfecto. Ahora, chicos, el motivo de nuestra invitación era para hablar sobre este hecho que puede marcar un antes y un después del inicio de la administración de Noboa, que ha sido la captura de Fito. Y se lo preguntamos a ustedes porque ustedes han hecho investigación sobre el tema de las bandas, sobre las cárceles, fueron los únicos que se metieron a hablar con los capos allá a las cárceles y todo eso. Y yo, la primera pregunta que les quiero hacer es, y lo estábamos hablando antes de que ingresen aquí a la transmisión, ¿era antes de su captura Fito ese hombre tan poderoso como lo pintan, como era en la cárcel cuando le hacían corridos, cuando recibía a toda la familia y celebraba el cumpleaños y tenía a guías penitenciarios como su guardia pretoriana? ¿Era lo mismo estando fugado o ya había perdido poder dentro del mundo criminal? A ver, Fito siempre fue un personaje importante en el mundo criminal, al menos desde hace una década, viejo. O sea, este es un tipo que está entre los 18 que se escapa de La Roca cuando La Roca funcionaba, cuando de verdad La Roca era una cárcel y no una guardería. Cuando no era Y Piedra Gómez, sino la claro, Roca. y se escaparon no uno, se escaparon 18. La Muchísimo, cosa es sí. que los recapturaron uno por uno y los metieron al tarro. Y bueno, eso son partes de la historia que la gente no se acuerda. Pero Fito es desde entonces un criminal importante. No es el Pablo Escobar ecuatoriano, no es el gran capo de capos, pero es un capo que tiene un peso importante. Es aliado del cartel de Sinaloa. ¿Ha habido mayores capos aquí?
Sí, Que él- hombre, Claro, sí. está el Pero gato últimamente me Farfán, refiero. El gato Últimamente. Farfán. Claro, Gerald, Gato alias Farfán. Gerald también. El gato Ya, ok. Farfán, a quien se le atribuye, por ejemplo, el asesinato de Rasquiña, Exacto. el líder Ok, de los sí, sí. Canel. Dice Ujú. que estuvo en manos del gato Farfán y de su gente. Tuvo que ser extraditado desde Colombia. Ujú. Y bueno, alias Gerald, por Alias supuesto, Gerald, así es. largamente mayor. Y bueno, hay otros capos mayores que no están en las noticias. Pero Fito sí era un capo importante. Lo que pasa es que lo venden como esto, como el Pablo Escobar ecuatoriano, y no lo era. Ahora, aún así, no es alguien a quien yo entraría a la cárcel y le haría un yuca delante de él. No, yo no haría eso. No me hubiera Aparte animado. hay que cuidarse. El otro día te escuchaba decir que te enteraste de una amenaza por hablar mal de la camiseta de uno. Oye, sí, es true story esa. Historia verdadera. Tremendo, tremendo. El día que lo conocimos a Fito, de hecho, antes de entrar al pabellón de la regional, había un señor gordito, hasta la idea que yo de esto sabía el nombre nada más, no teníamos, Claro, entrábamos a no conocerlos. teníamos la cara, allí, sabíamos exacto. el nombre y el alias. Y entonces yo sabía que nos iba a recibir Fito y Junior. Dato curioso, porque el permiso lo pide el director de la cárcel. El director de la cárcel le pide al preso que si está dispuesto a recibir visitas, que fue una de esas cosas chocantes que tuvimos nosotros de la visita, hombre. O sea que en cualquier cárcel del mundo, esa decisión pasa por el director de la cárcel. No es el director de la cárcel el que llama a pedir permiso al presidiario a decirle, ¿te parece si dejo pasar esta visita? Es que son dos permisos, el permiso que te da el Estado como tal para ingresar y el permiso que te dan los presos o los líderes de estas bandas para salir, porque te pueden secuestrar y ya no sales. Ok. Y nosotros ingresamos justamente en el 2021, cuando estaban las peores masacres en el país. Claro. Y entramos y a la entrada había un señor muy gordito. Sí. Y entonces Frente a un laguito con patitos. Frente a un laguito con patitos. Era muy tierna. Tierna la imagen. Muy tierna. Sí. Y entonces Escenario nosotros de llegamos ahí, y yo digo, oh, puta, me voy a fumar un cigarrillo antes de entrar a esto porque Estaba estaba nervioso y tal. Ajá. Y la Moni se pone a conversar con este señor gordito y Yo con digo, el chon. pobrecito, está Y ahí dice, sentado. ay, qué lindos esos patitos. Y el señor dice, sí, es que mis hijitas cuando vienen me dice que no deje que les hagan nada y los cuenta, ¿verdad? Que Claro, y vienen a jugar con los patitos, entonces por eso los traje, para que jueguen con mis hijitos. Y yo que soy bien lanzado, digo, ¿qué fue? ¿Qué fue, viejo? ¿Cómo vas? ¿Cómo te llamas? Y me dice, yo me llamo Junior. Junior Roldán. Junior Roldán. ¿Qué fue? ¿Cómo vas? La verdad, Hasta la voz te cambió. Okay. Las pelotas se me pusieron aquí. No, y de ahí hay muchas historias. Ya cuando ingresamos, que te ofrecían de todo. Mira, quieres una bebida, quieres un cigarrillo, quieres algo, para que se sientan cómodos. A mí me invitaron al cumpleaños de Fito. Ese día. Lindo. Me dijeron que, disculpen, estaba aprendiendo. No cuentes eso. Fito me dice ese día, no, Hachi se puso nervioso. Hachi se puso nervioso, sí. Se hizo la luz de repente. Fito me dijo ese día que iba a ser la fiesta de su cumpleaños, que nosotros tenemos que haber entrado por el 20 de septiembre, porque el cumpleaños de Fito, lo revisamos hace poco, es el 30 de septiembre. El 30 de septiembre. Día difícil de olvidar para los ecuatorianos, un 30S. Y entonces Fito dice, oye, por cierto, si quieres, vente sin tu mujer el fin de semana, porque nos vamos a encerrar aquí 3 días, yo voy a llamar a unas amigas y vamos a celebrar mi Esas cumpleaños. Amiguitas que les permitían ingresar. Claro, esto es pleno gobierno de Lazo, ¿no? El mejor momentum de Fito, iban a llenar un pabellón de agua para hacer una piscina. ¡Qué rico! Ahí fue que inundaron un pabellón para hacer una piscina. Y juegos pirotécnicos. Claro. Fiestuki-tuki. Y a mí mi mujer no me dio permiso. Obviamente. No fue el sentido común, fue mi esposa. Oye, pero ahí mencionaron algo interesante, es el hecho de solo sabían los nombres. Sí. Y obviamente cuando uno
reporte estas cosas, uno se hace una imagen en la cabeza de cómo son estas personas. ¿Cómo chocó eso ya cuando los trataron como seres humanos y no como el supernarco del que tengo esta información de que hizo todo horrible? Cuando conectas la información con la imagen física, ¿qué ocurre en ese momento? No, igual hay un choque brutal, disculpa, pero No, yo no, no, los traté sí, más continúa. ahí dentro. Y poco antes de entrar a ver a Junior, muy específicamente yo tenía a Junior muy en la cabeza porque había tenido una fuente, el mundo criminal, cuya hija había sido violada por Junior y cuyo video le fue enviado como tortura, Él era el acto más de sanguinario, aberración. ¿no? Sí. Exacto. Y entonces cuando yo tengo un rato con él, lo único que acepto es un cigarrillo y él agarra el cigarrillo, creo que esto lo he contado antes, y agarra la caja y me dice, mira, la voy a abrir delante tuyo para que veas que no te voy a envenenar. Que es una forma de ponerte muy incómodo. Él quiso ponerme cómodo, pero a mí me puso muy incómodo porque dije, no se me había ocurrido que me podía envenenar aquí. Claro. Y entonces yo me preguntaba y decía, ¿cómo empiezas la conversación con Junior, con Alex Junior? ¿Cómo empiezas? ¿Como a la vida? ¿O vas directo a lo tuyo? ¿O le preguntas, oye, tú hiciste esto? Y entonces a mí se me ocurre arrancar con una pregunta que era muy de mi estilo de imprudente. Y le digo, oye, ¿qué es cierto que tú estás reuniendo plata para matar a Pepe Serrano? Porque en el mundo criminal se había puesto de acuerdo en un grupo que se llamaban los Pepes, ¿no? Muy parecido a lo que se armó con los... Pablo Escobar. Con Pablo Escobar. Y ahora lo hacían con José Serrano. Y entonces eran 2 o 3 que estaban reuniendo plata para hacer alguna vaina relacionada a Serrano. Y entonces él se rió y me dijo, no, eso es mentira. Yo no tengo tiempo para eso. Y yo le digo, pero tú sí... Y hago pistolita. Y además se ríe, me dice, yo soy gatillero desde los 12. Digo, ¿y así tú llevas la cuenta? Me dice, no, yo no llevo la cuenta. Yo tenía la imagen de él de un monstruo, entonces nunca pude entablar con él una conversación como si entablé con otros líderes criminales, más fresca, más relajada. Toda la conversación fue horrible, o sea, de sanguinaria, de armas, de asesinatos, una cosa muy fea. Claro, pero que todos algo tenían en común, ¿no? Que eran sicarios, que venían de ese mundo, que ingresaron a la organización desde muy chiquitos. Sí. ¿Y Fito? Fito mucho más suave, el man le encantaba ver El Capo y El Cartel de los Sapos y te citaba los capítulos. Obsesionado claro, con las series narcos, ¿no? Esto pasó en tal, sí, como ese capítulo en que volaban el Palacio de Justicia, así como entonces. Bueno, hasta el look asumió, pues, ¿no? En algún momento él asumió el look, el de la barba, grande. Sí. Se lo veía que muy metido en ese tema, porque a ver, se los pregunto porque creo que fue Primicias, unos días después de su recaptura, saca un perfil psicológico que le hicieron en el 2021, ¿ya? Que lo veían como muy manipulador, pero que igual valoraban el hecho que él había estudiado leyes, que intentaba estar sobre la picada. Y cuando tú escuchas los audios que liberó Noticias 1 de Colombia, que supongo que son previos a su recaptura, sí, claro, tú notas que él tiene un poco clara la película. Dice, a mí no me interesa mucho hablar con un ministro porque los ministros son fusibles y hay veces que pueden durar como no pueden durar. Yo por eso quiero hablar con Fiscalía, porque Fiscalía es el director de orquesta del asunto. Entonces se nota que, a ver, no estamos hablando de alguien que caído de la hamaca, y aparte tiene una caligrafía, creo que mucho mejor que la de cualquiera de nosotros, según la mía, yo también tengo letra de doctor, pero por eso les digo, ¿era así? ¿Lo sintieron así o amaga muy bien esos temas? Mira, lo que tú has dicho, Omar, es muy importante. También lo dijo el ministro del Interior, ¿no? John Reinberg, cuando dice, esta persona es muy mentirosa, muy manipuladora, porque
de esa manera quieren hacerlo ver a alias Fito. Pero cuando tú ya escuchas las conversaciones de la negociación, que inicialmente las negaron por todos lados, que dijeron, bueno, esto es gracias a la ley de solidaridad, cuando en realidad sí hubo una negociación previa, que incluso al menos 4 embajadas estuvieron al tanto de esto de aquí, que no se hicieron público. Pero tú te das cuenta que Fito es una persona que ha trabajado porque se lo han permitido, porque ha enviado droga porque se lo han permitido. Y aparte de eso, porque Fiscalía General del Estado lo ha protegido. Por eso menciona tanto a Fiscalía. Sí, luego hay una cosa fáctica muy sencilla. No sé si tienen algún amigo que sea exportador al país que quieran. Entonces, tu amigo exporta lo que sea a España. Tu amigo va a saber quién es Pedro Sánchez y el escalador de Cerdán y quién es Coldo García y quién es... Sí. Va a saber, va a estar enterado. Por una sencilla razón. Parte de su negocio es entender el funcionamiento de su entorno. Esto en el mundo no criminal, ¿no? En las industrias normales. En la industria criminal sigue siendo una industria. Parte del negocio del narcotráfico en Ecuador es entender aquello sin lo que el narcotráfico no sería posible, que es la política. Entonces, el narcotráfico, por ende, y Fito me lo decía a la vez que conversamos en la cárcel, ellos invitaban normalmente a los ministros de Interior o de Gobierno a cenar en la cárcel. Exacto. Y era muy común, lo habían hecho casi todos los ministros, habían ido a tener una cena con JL en la cárcel. Okay. Y ahí fue que mencionó a María Paula Romo, no sé si te acuerdas, que había estado ahí, que bueno, se habían reunido. Entre otros, Entre sí. otros. Entre otros, pero bueno, ahora, analizándolo bien, a ver, yo no entiendo, realmente no entiendo a ver, yo puedo considerar como muy incapaz a este gobierno y a muchas personas de este gobierno, pero la gente que piensa ahí en el gobierno, en los temas políticos y comunicacionales, cojudas no son, tontas no son. Me sorprende que hayan caído en este tema del relato de la recaptura, ¿ok? Porque, ojo, antes que saliera Noticias 1, yo creo que la gente está perdida un poco en el espacio. El primero que salió fue La Hora. La Hora salió un domingo en la mañana con la noticia, ¿ya? Y después, a eso del mediodía de ese mismo domingo, salió Noticias 1. Supongo que los abogados o cercanos a Fito comenzaron a liberar a estos dos medios esa información. La Hora tiene menos repercusión también que un canal de televisión colombiano. Exacto, ¿no? Aunque bueno, La Hora publicó en su cuenta de YouTube unos audios, me acuerdo. El tema es, ¿por qué el gobierno salió con ese discurso? ¿O es solamente por darle impulso a la ley de solidaridad y a la ley de integridad y a la ley de espionaje? No creo que hayan caído tan redonditos, porque lo de Reinber es de fábula, pues, ¿no? Él sale ese domingo a decir, todo lo que dice Noticias 1 es falso. Y a las pocas horas tienes que aceptar que tuviste una videollamada de varios minutos con él, que también hubo acercamiento con la fiscalía, como lo dijo Noticias 1. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué cayó? Cuando el gobierno pudo haberlo dicho, sí, ¿sabes qué? Le estuvimos tonteando a este tipo y le terminamos viendo la cara de cojudo y lo recapturamos. ¿Por qué? ¿Por qué creen que cayeron en este tema? O sea, yo creo que es lo último que tú acabas de mencionar. Era parte de una conversación, parte de una negociación, como lo acabo de mencionar. Habían embajadas que estaban al tanto y le fallaron. O sea, lo traicionaron. Eso es lo que se logra ver dentro de todas estas versiones que tú ves al oficialismo, que primero te dijo la ley de solidaridad, perdón, después te empezaron a decir que no, que fue por la niña, que empezó a decir aquí está mi papi, y de ahí la información también por el lado de Colombia. El lado de Colombia también salen a decir que no habían tenido ningún tipo de conversación, que no habían recibido cartas y después sale la carta, salen los chats. Entonces yo creo que ellos fueron creando la narrativa en el paso como iban saliendo las cosas. Y Fito en un video, un audio dice, ¿sabes qué?
tengo más información. Me aconsejaron grabar toda esta conversación con el ministro del Interior para tenerlo como respaldo. Y lo que me dicen es que hace falta mucha más información que salga. Pues yo creo que es un poco de ingenuidad, ¿no? Exacto. Quiero decir, el ministro tiene una videollamada con Fito, es de manual que el Fito lo va a grabar. O sea, manual 1.1 de narcotraficante, hablando con una autoridad, claro. Autoridades de la policía, lo va a grabar, porque esa es la forma como se va a proteger, porque Fito sabe que lo pueden traicionar. Sí. Y me imagino que así se ha protegido. Creo que el gobierno cae también en un grave error, que es no tener claro qué pasó. O sea, hay un momento en el que, porque ojo, yo nunca soy de blancos y negros, ¿no? O sea, no es que Fito dice, te mando mi ubicación, cáeme guapo, uy, me cae la policía, uy, qué cojudo soy. Sí. Así llega a ser el narco más célebre del Ecuador. No, claro. no funciona de esa manera. Hay partes de la historia que son ciertas. Sí. Hay partes de la historia del gobierno que también son ciertas. Y el problema que tenemos los periodistas es que tenemos que ir separando a ver cuál es la parte que es cierta y cuál es la que no es cierta. Y claro, y vamos llegando a un Frankenstein en el que había negociaciones paralelas de Fito con el gobierno, había la intención de no negociar con él. Es más, había órdenes del ministro de engañarlo en esas negociaciones, de hacerle trampa en esas negociaciones. Había unidades de inteligencia detrás de la medicina de Fito, había unidades de inteligencia detrás de la hija de Fito, había unidades de inteligencia detrás de las propiedades cercanas a la gente de Fito, había unidades de inteligencia detrás de la gente que le hacía custodia a Fito, que especialmente estaba relacionada con la Autoridad de Tránsito de Manta, y al final todo esto converge en la captura de Fito. ¿El ministro sabía que lo iban a capturar? Estoy seguro que sí, porque una de las grandes preguntas que el ministro no puede explicar es ¿qué hacía el ministro ahí ese día? Ajá. No, es que, bueno, ellos primero pintaron que fue un operativo que duró 12 horas y que a él lo llamaron durante esas 12 horas. Fue un operativo que duró 12 horas, pero al ministro lo llaman muy temprano ese día. Y a Fito lo encuentran muy tarde. Claro. Ok, casi al caer la tarde, sí, casi al caer la tarde, claro. Entonces creo que el gobierno tontamente se envuelve en algo que convierte un gran triunfo, que por donde lo mires es un gran triunfo. Claro. Por supuesto. Un triunfo debilucho, ¿no? Empañado. O sea, empañas una victoria que pudo haber sido la épica, ¿no? Pudo haber sido la épica, pero la fuiste empañando con el paso. Ahora, ¿qué pasa con los choneros con la captura de Fito? ¿Se disuelven? La lógica diría que comenzaría una pugna, ¿no? Que es lo que generalmente pasa cuando se supone que, entre comillas, sacas del juego a un líder criminal. ¿Ustedes qué creen que es lo que va a pasar? Claro, yo lo que digo, y lo publicaba hace poco en un hilo, a rey caído, rey puesto, ¿no? Porque aquí normalmente cuando un capo o un líder del crimen organizado cae, ya sea por captura, por muerte o extradición, normalmente se reorganizan internamente y aquí tú ves una fragmentación, se empiezan a crear bandas, pero aquí estamos hablando que cae un capo menor. Aquí no están cayendo los millonarios capos, los peces gordos que realmente operan el narcotráfico en el país. Entonces, tú te estás dando cuenta de aquí, bueno, ya, esto se empieza, se reacomoda, ya sea con violencia o no, pero van a seguir operando en Ecuador. Simplemente reemplazan a esa cabeza y viene otra, que es lo que ya ha pasado anteriormente. Cuando asesinaron a JL, asumió Fito. Pero nadie está hablando de alias Fede. Sí, todos empiezan a hablar de, mira, capturaron a alias Fito y Fede. ¿Qué pasó con Fede?
No sé Claro, tú qué ¿no? hay, Anderson, al respecto, porque sí me hace mucho ruido que todos estemos hablando de Fito, pero sin embargo no estamos hablando las personas que le ayudaron a pasar información, Claro. operadores en la fiscalía, por qué ingresó dinero, tantos millones de dólares al sistema bancario y nadie dijo nada, no hubo ninguna alerta. También por qué tuvo contratos con el Estado. ¿Quiénes son los generales que le ayudaron? ¿Quiénes son los políticos? ¿Quiénes son los empresarios? ¿Quiénes son los banqueros? Claro, claro. Siempre nos hacemos esa pregunta, ¿no? Acá al Sí. menos. De por qué cada vez que hacen estas grandes incautaciones nunca ves a alguien o a alguien del sector bancario detenido o investigado por este tema. Porque en algún lugar tiene que lavarse esa plata, ¿no? No aparece limpia alimentando economías en el país. Pero bueno, ¿qué pasa con alias Fede? ¿Cuál es su teoría o cuál es su inferencia respecto al contexto en el que estamos ahorita? No sé lo que va a pasar con los choneros, es difícil, hay mucha información cruzada de quiénes pueden ser los sucesores de Fito. Yo lo contaba un poco el otro día en uno de mis comentarios y claro, tú tienes el entorno familiar de Fito que podría de alguna manera intentar quedarse con la representación de los choneros. Tienes como que fuera una franquicia, ¿no? Estamos hablando. Es que claro, Sí. es una franquicia como todos los carteles colombianos, los mexicanos, se convierten en estas organizaciones franquiciadas, pero hay una verdad, que es que al igual que las empresas donde el cambio del CEO de Apple puede no ser bien recibido, o el cambio del CEO de Twitter, cuando metiste a Elon Musk, perdiste a todo el capital valioso humano de Twitter porque se fueron para otras partes, la industria criminal no funciona muy distinto. Entonces tú puedes nombrar a dedazo, que seguramente es algo que Fito habrá hecho antes de caer, a un sucesor y decir, no va a ser Feder, va a ser Ale Javi, su hermano. O va a ser Fito, el hijo de Fito. O va a ser X, Y, Z, Yandri, su otro hermano. En fin. Pero muy probablemente las bases de los choneros no le copian, como dicen ellos. No lo respetan, no lo validan, no lo siguen. Y entonces empiezan a abrirse estas pequeñas facciones, que es lo que le ha pasado a los tiguerones, que se ha convertido en 2, que es lo que le pasa a los lobos, que se ha convertido en 10. En fin, y se empiezan a dividir y a subdividir. Eso es un gran problema para el Estado, porque luego en lugar de tener un enemigo tienes 10. Entre los 10 se quieren matar todos, se crujen a tiro en la calle, muere la gente, es lo peor que le puede pasar al Estado. Ustedes han estado dentro, investigando, mencionaron un poco sus experiencias dentro de la cárcel. Yo temo que el Estado no esté preparado en lo más mínimo para afrontar una pugna de poderes del narco después de lo que vaya a pasar con Fito. ¿Qué creen ustedes que el Estado puede llegar a sostener? Porque evidentemente con la policía que tenemos, que parece que está en un estado triste en cuanto a infraestructura, en cuanto a elementos, y aparte está tomada por el narco, ni hablar de la función judicial, es algo como para temer, ¿o no? O sea, aquí ya vemos 4 que confiamos en la fuerza pública, creo. Entonces sí, no sería justo el escenario para la pobre fuerza pública. Okay. Yo solo digo, Fito salió, nunca se ha explicado esto, ¿no? Nunca se ha contado cómo se fue Fito la última vez. Pero Fito se fue vestido de fuerza pública. Ok, como Fede. Como Fede, se fue vestido de fuerza pública. Entonces, si ustedes me piden a mí que piense cómo la fuerza pública le va a hacer frente a, no sé. Pero sabes que aquí hay un tema muy interesante porque a los militares que están investigando por la fuga de alias Fede, ellos dicen la orden viene de arriba. Sí. Que nosotros solamente el alto mando, eso. Exacto, está trabajando para que a ellos los liberen. Y es que eso es lo que yo siempre lo converso con Anderson y lo converso en el programa y siempre hago estas preguntas. Pero ¿quién es esta persona que no estamos viendo?
¿Quién es este arriba al que están apuntando? Este de arriba que están permitiendo absolutamente todo y que está detrás de un escritorio, que es un empresario, que es multimillonario, y así hay muchos que tiene todos esos contactos. A esos no están viendo, solamente están cayendo a los de abajo, ¿no? Los traquetos, los líderes, pero no están cayendo los capos, los que realmente son. Chicos, como para ir cerrando, porque en 5 minutos ingresa nuestro otro invitado que también vamos a seguir analizando lo de Fito. Ya dejemos un lado eso. Vámonos con el post. Ok, ya hablamos un poco de lo que pasará. Probablemente en algún momento, tarde o temprano, será lo de la extradición de Fito. Pero desde el punto de vista de la justicia, me refiero a esta, entre comillas, nueva fiscalía, que solamente tiene un nombre distinto, porque supongo que Diana Salazar la sigue manejando a su antojo. Pero ustedes creen que va a haber algo diferente, porque hemos hablado sobre, a ver, no conocemos a los capos, no conocemos a los verdaderos políticos o militares que están ahí. Nadie que está lavando plata, nadie que está lavando la plata ha caído. ¿Cambiará esa situación o seguiremos viendo este tipo de impunidad que se ha vivido en los últimos años? El cambio con el narcotráfico pasa por las cortes, no pasa por tener policías disparándole a los narcos. Me encantaría, yo soy un facho, entonces si tú me preguntas cómo se resuelven las cosas, dando bala. Pero la verdad es que no se resuelve así, se resuelve desmontando la estructura, que es lo que Gabón y Omar vienen recalcando en esta última tramo de la conversación. Y para desmontar la estructura, el papel más importante es la Fiscalía General del Estado. Yo creo que la Fiscalía General del Estado ha intentado hacer un trabajo en confrontar el narcotráfico, y eso lo puedes notar en algo muy sencillo. Hace unos cuantos años, la Fiscalía General del Estado estaba solamente para la pelea política. Hoy sabemos que el siguiente fiscal general del Estado va a ser un fiscal que muy probablemente no tenga que procesar políticos, sino narcos. O sea, alguien que va a asumir el cargo y va a pedir una residencia de una vez en otro país, porque ese va a ser el rol que la sociedad le va a encargar. Le van a decir, viejo, olvídate de Noboa, de Correa, de Lazo, de la que los parió. Narcos, viejos, procesa los narcos. La coyuntura lo va a empujar a eso. Ahora, el fiscal que venga... No sé si lo va a hacer. No sé si exacto. Lo va a hacer. Obviamente, lo que te digo es lo que debería hacer, ¿no? Pero esto no va a suceder en tanto y en cuanto no entendemos que la Fiscalía también está contaminada. Exacto. Que la Fiscalía no ha sido una isla en este mar de contaminación, que la mafia albanesa, los choneros, los lobos, Sinaloa, todos han llegado cerca de la Fiscalía General del Estado, en lo más alto de la Fiscalía General del Estado, y que la Fiscalía General del Estado ha sido dócil, sumisa, mientras vendía la idea de enfrentar a los narcos que estaban muertos, como a Norero. La Fiscalía, cuando dice enfrentado al narco, ¿a quién enfrentó? Perdón. ¿Al narco que mataron? Ah, no, pues así valientes todos. ¿No? De puta madre. Claro. Enfrenten también a Pablo Escobar mañana. ¿Qué tal si vamos con los de hoy? No digo que esté mal lo de Norero. Bien, chévere. ¿Cuándo lo procesaste a Fito? Ah, no, Fito se te escapó. Ok, ¿procesaste a la familia de Fito con la que lavó 26 millones de dólares? No, cuando llegó les diste un besito, las dejaste de salir del avión y dijiste chau, chau, chicos, no tienen problemas con la justicia en Ecuador. Entonces, ¿de qué lucha contra el narco me habla la Fiscalía? Sí. Si la Fiscalía es parte de ese mismo motor de la impunidad que ha venido sosteniendo el narcotráfico como algo de lo que no se puede hablar. Los canales de televisión, los periódicos, no se atreven nunca a nombrar al narcotráfico por su nombre y apellido, y decir, este atentado aquí lo hizo alias Comandante Willy, él fue el que secuestró TC Televisión y a él tenemos que hacerle responsable. Eso es parte del cambio en la estructura, desde los medios de comunicación, desde el sistema de justicia y por supuesto en la política. Y hay algo importante que mencionas, que diste en el clavo. Hay parte de la sociedad que aunque mucha gente no lo vea, está muy cómoda con el narco y con el dinero del narco rondando por sus lugares. O sea, hay personas que no lo tocan porque saben que ese man tiene negocios con algún otro empresario de bien, entre comillas, que financia otros negocios y así sucesivamente. O sea,
eso también es parte, ¿no? Estamos lidiando con una sociedad que por un lado te dice, métele bala, pero por el otro está cómoda recibiendo réditos de ello. Sí, mira, yo conversaba con varias fuentes y me decían, si Fito habla, como dice en su carta, que tiene mucha información, se caen todos los negocios de Manta. Y no solamente de Manta, sino del país. Ese es el problema. Hay que ver qué tanto quiere el gobierno nacional que esta persona revele a todos los involucrados. Claro, porque aparte el impacto no es solo el impacto mediático, hay un impacto económico también. Exacto. Porque cuando ves que en Manabí y en Guayaquil el 60% de las casas se paga en efectivo, ¿qué crees que va a pasar cuando ese billete ya no sea decomisado, sacado de circulación? Qué triste sería en algún momento que salga el gobierno a decir, chicos, sí saben por qué se mantiene la dolarización, ¿no? Claro, sería muy triste eso. Ahora que estamos, hoy día vi una cifra escandalosa, que estamos en los 150.000, 160.000 barriles diarios de petróleo. O sea, ahorita el tema petrolero está terrible. 180, perdón. 180, estaba ahorita por el cierre del SOTE, obviamente, pero puta madre, estamos volviéndonos un ex país petrolero. Pero bueno, muchachos, les agradecemos infinitamente por haberse dado un tiempo en su domingo familiar, maldita sea, Johan, ya dejemos de joder la vida a la gente. Qué bestia, es verdad. Y no, en serio, chicos, les agradecemos mucho. Contamos con ustedes para una próxima ocasión y aquí la gente estaba muy conectada y es más, le estás pidiendo que al otro invitado, porque el otro invitado también está diciendo domingo 9:20, puta, ni que fueras Andrés Carrión, me dice. No, pero entonces, pero no, muchachos, muchas gracias por estar con nosotros. Chicos, los queremos, gracias. Un abrazo a la distancia. Un abrazo, muchachos, cuídense mucho. Bueno, hemos tenido a Anderson y a Mónica, muchas gracias por este diálogo que sirve de preámbulo